Nos da mucho gusto el día de hoy recibir a Isela Quiñones. Ella es asesora financiera, es decir, tiene pues una gama o una cartera amplia de distintas empresas y es de acuerdo al producto la empresa a la que ella dirige los esfuerzos. Asesora financiera, pues se antoja complicado en este momento porque pues hay un montón de dudas, hay un montón de pues preguntas que se quedan en el aire y queremos despejarlas hoy día contigo. Bienvenida, Isela, gracias. Muchas gracias, gracias. De hecho, creo que los seres humanos pensamos muy poco en la vejez, ¿no? Nos da muchísimo miedo porque pues es como que la antesala de algo que va a acabar. O al menos eso es lo que tú piensas. Y no piensas en el retiro como una nueva etapa en tu vida. Así es. Mira, nosotros formamos un despacho que se llama Jubilando a México. Entonces, justo es para darle la asesoría a las dos partes, a los dos... ¿cómo decirlo? No son mercados, sino la ley se rige a las dos posibilidades que tenemos nosotros los mexicanos para jubilarnos. Entonces sí es un tema medio complicado porque para empezar no nos gustan las cosas a largo plazo. Entonces lo dejamos así como para después, para después, Nunca para lo después. resuelves, ¿no? No lo resolvemos. Pero creo que la base laboral en México se divide en dos partes. Uno es la ley 73, que más generacionalmente es a partir de los 43, 44 hacia arriba. Ajá, todos los que cotizaron después del año 97 ya estamos en la nueva ley. Entonces, les cuento un poco y yo creo que de ahí hacemos parteaguas porque son las únicas dos opciones que tenemos los mexicanos. Uno es la ley 73 si estás en esta generación y si cotizaste en el IMSS. Eso es una chulada para ellos porque ellos cumpliendo ciertos requisitos que ya los platicaremos en la conversa, ellos van a tener una jubilación vitalicia. Vitalicia y con solo haber trabajado 10 años. Entonces, eso es una chulada. Yo creo que es una bendición para toda esa generación. Que no es necesariamente un modelo sostenible para ninguna nación y para ningún país. Exactamente. Jubilar a tu gente a los 10 años y pagarles de por vida un sueldo, Así pues es. Ninguna nación, porque es gasto corriente, ¿estás de acuerdo? Así es, por eso tuvo que haber una reforma, exactamente como tú lo acabas de mencionar. ¿Y la reforma no resultó leonina, Isela? Pues lo que pasa es que era necesaria, o sea, a final de cuentas, como tú lo dices, era insostenible esta parte de estar jubilando con tan pocos años y más que nada la ley 73, o sea, la anterior ley, nació para protección del trabajador, porque antes se abusaba mucho de demasiadas horas de los trabajadores, las jornadas laborales eran muy pesadas y por eso es que nada más eran 10 años, porque no se contaba con que el ser humano iba a vivir tanto, porque después de haber trabajado, antes era menos y la jornada laboral era muy pesada. Entonces la ley 73 nació para proteger a esos empleados que se abusaba demasiado de ellos. Por eso es que se escucha poquito 10 años, pero porque eran trabajos muy pesados, entonces nació para protegerlos. Pero ahora pues ya se salió de las manos, exactamente, porque la base laboral creció y entonces, ¿cómo jubilas a tantos si ahora mucha gente trabaja, muchas mujeres trabajamos? Antes eran más los hombres. Eran más los hombres y en menores horas. Entonces, por eso entró la reforma después del 97. Dijo el gobierno, ya no vamos a poder pagarles a toda esta base que viene. Entonces, para prevenir esta parte, todo el que cotice el 1 de julio después del año 97, que es una generación aproximadamente de 40 años hacia abajo, ustedes ya van a necesitar trabajar no 10 años, sino por lo menos 1,250 semanas, que vienen siendo aproximadamente 25 años. Entonces ya ahí ya el primer cambio. El segundo cambio que hubo fue que ya no hay jubilaciones vitalicias. Ya eso ya no existe porque sería insostenibles. ¿No? ¿Hasta cuántos años están topadas? Pues mira, más bien tenemos, porque yo estoy en esa generación, tenemos 3 opciones. La que más se escucha es la del Afore. Es lo que tú reúnas en tu Afore, ese es un retiro programado. Lo que tú reúnas en el Afore, eso es lo que nos van a entregar. Entonces dependería de tu administración que se prolongara hasta el tiempo en el que se supone que estarías viva, entonces eso pues torna muy peligroso, porque a partir imagínate... del año 97 se crearon las Afores, eso fue el banderazo. Así es, para poder administrarle a los trabajadores los recursos. Entonces, ahora... ¿Ese Afore es voluntario o la empresa
da un... Sí, está entre la empresa una mínima parte, pero la mayor parte la da el trabajador. Y en la anterior, por ejemplo, era tripartito. Era gobierno, trabajador y patrón. Entonces, por eso también se juntaba más recurso. Y ahora el mayor recurso lo da el trabajador, exactamente. Entonces, en el Afore, por naturaleza, nada más vamos a poder recibir lo que hayamos acumulado. Si eso fuera así, entonces se hace el cálculo que vas a tener entre el 20 y el 25% de tu salario actual, lo cual pues no sería suficiente, ¿no? No, claro que no. O si sea, estás pensando en que tienes que pagar servicios, ocio, entretenimiento, alimentación, pues, salud. Exacto. Por ejemplo, esa es una gran diferencia, que ya la nueva generación no va a tener esa prestación médica, esa prestación de salud. La anterior sí, pero nosotros no, porque le vamos a salir demasiado caros al gobierno. Entonces, existen cambios que nos hacen de una manera pensar, como tú lo mencionabas en un inicio, a nosotros hacer aportaciones voluntarias. Esa es la primera estrategia y la más sonada para todos los mexicanos que estamos en esta nueva ley, que hagamos aportaciones voluntarias a nuestra Afore. Ahora que puedes porque estás trabajando. Exacto, porque estás trabajando. Esa es la segunda opción, pero la tercera opción es la que después de 12 años que estoy en esta parte del ramo asegurador y sobre todo con una especialidad en planes personales de retiro, me he dado cuenta que tampoco es redituable el darle aportaciones a la Afore por dos factores. Uno es porque no deja de ser colectiva. Y disculpen, pero qué miedo que tu retiro dependa del gobierno. Entonces, de pronto el gobierno puede decir, ¿saben qué? Los fondos de la Afore se van a ir para este proyecto. Entonces, es colectivo. Tú no puedes decir, hey, no, como pasó con el FOBAPROA. Exactamente, así es. Entonces, estas decisiones es decir, las que toma gobierno. El Afore es un fondo discrecional que utiliza el gobierno. No lo quiero plantear así, pero en algún momento va a decir, a ver, nos falta dinero, venga. Podría ser, así es, podría ser. Lo intentaron hacer con el aeropuerto, entonces, y no podemos hacer nada porque es colectivo. Se supone que una prestación es una administración de tus recursos, se supone que bien administrados por parte del gobierno para al final entregárnoslo. Entonces yo desde ahí ya como que yo de manera personal digo, híjole, qué pesado que dependa de un tercero y sobre todo que dependa del gobierno, ¿no? Esa es una parte. Isela, antes de que continúes, nosotros tenemos un compañero que ya se jubiló, pero entiendo que cuando fue a reclamar el Afore, le dijeron, no te vamos a entregar todo el dinero, te lo vamos a entregar, creo que en 3 partes o en 5 o en 10. Es decir, no puedes disponer de tu dinero porque el gobierno no quiere. ¿Estoy en lo correcto? Sí puede pasar esto, pero sobre todo esto es al ahorro de la ley anterior. Es que la ley anterior, aparte que te iban a jubilar de manera vitalicia, todavía alcanzabas a tener un fondo en el ahorro, dependiendo del año en que después del 97, hayas acumulado en tu Afore. Eso es probablemente lo que le dijeron, no, solamente te vamos a dar una parte de este fondo de tu Afore. Pero ellos no tienen problema porque ellos se van de manera vitalicia. Entonces, la verdad, te digo, eso es una gran prestación. Aún así, falta mucho conocimiento para esa generación, que a mí me gustaría mucho expresarlo, porque, mira, por ley hay 3 factores que le permiten al IMSS programar el retiro, la jubilación con la que se va a ir la persona, la pensión. Son 3 factores. Son las semanas cotizadas, que les decía, son 500 semanas cotizadas. Lo segundo es que por lo menos tenga 60 años la persona. Y lo tercero es que se va a ir con la pensión promedio de los últimos 5 años. Entonces hay mucha gente que dejó de trabajar o que desgraciadamente la tenían con el mínimo. Entonces irte con un mínimo de 5,000 pesos, 6,000 pesos al mes, pues tampoco es tan bueno, tan redituable para una persona, aunque sea de manera vitalicia, pero 5,000, 6,000 pesos no le resuelven. Claro. Entonces, hay una opción que el IMSS te permite que se llama modalidad 40. Esta opción es una prestación que el IMSS te permite para que tú, que cotizaste en la ley 73, vayas ante el IMSS y te des de alta los últimos 5 años previos a tu jubilación, a tu pensión. ¿Y esto en qué te ayuda? En 2 cosas. Uno, te puede ayudar en
cotizar las semanas que te faltaban, porque probablemente te quedaste, no sé, con 8 años de trabajo y te faltaban 2. Entonces, esta modalidad 40 te permite que tú te des de alta en el IMSS, tú le pagues al IMSS, no le paguen a terceros, esto es directamente en el IMSS, y ahí tú te das de alta como patrón y empleado, funges como patrón y empleado, tú te pones tu salario. Ese es el otro factor, que si tú viniste cotizando con el mínimo, entonces tú puedes ir al IMSS estos 5 años previos a tu edad de 55 años si te quieres retirar a los 60 y decirle, me voy a poner un salario de 40,000 pesos. Me va a costar a lo mejor 5,000 pesos al mes, pero si lo pago durante un año, me va a mejorar el promedio que yo traía. Si lo pago durante 2 años, me va a mejorar aún más. Claro. Y lo puedes pagar durante 5 años. Con la ley del 73. Sí, claro.